B. Braun y BJC, dos de las empresas más importantes de la ciudad, nos cuentan hoy que han llegado a un acuerdo de cooperación. B. Braun es una empresa que lleva 60 años en la ciudad, 2.000 de los 2.500 trabajadores que tienen en España están en la planta de Rubí. Actualmente disponen de 75.000 metros cuadrados de terreno en propiedad, en los que llevan a cabo dos actividades, la fabricación de soluciones parenterales y la fabricación de suturas quirúrgicas. Están además en pleno proceso de expansión. En 2011 construyeron la primera fase de lo que llaman la planta LIF y en 2016 inaugurarán una segunda fase de esta planta. Pero además ahora han adquirido los terrenos que ocupa BJC y le alquilarán a la empresa de material eléctrico parte de las instalaciones. Nos acompaña Manuel Jiménez, que es el director general de B. Braun. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muy bien. BJC es, como decíamos, otra de las empresas importantes de la ciudad, lleva sentada en Rubí desde hace 90 años, desde 2008 forma parte del grupo Siemens y actualmente tiene dos líneas de fabricación, que son las series BJC y Delta Siemens, y desde 2011 también se llevan a cabo en Rubí las funciones de I+D, calidad y marketing de estas dos series, así como la fabricación. Nos acompaña Sergi Busquets, que es el director general en Rubí de BJC. Bienvenido. Gracias, buenos días. Cuéntenos cómo se inicia esta cooperación. Son empresas vecinas. Además, en los últimos años han seguido unas líneas estratégicas bastante similares. ¿Cómo y por qué se inicia esta cooperación? Esto sí es un ejemplo de sinergia, ¿no? Bueno, ha sido la coincidencia de BJC disponer de unas instalaciones con un tamaño que en este momento no le es necesario en su total dimensión, y la necesidad de B. Braun de disponer de más espacio para poderse expandir estratégicamente pensando en el futuro. Estas dos situaciones pues, han permitido llegar a un acuerdo por el cual B. Braun pues, adquiere a BJC su terreno y sus locales, y como tampoco necesitamos sus 29.000 metros cuadrados, con la mitad más o menos ya tenemos para poder crecer, pues entonces hemos llegado a un acuerdo de alquilar el resto de espacio, y eso le permite a BJC mantener sus instalaciones aquí sin necesidad de una gran inversión y a nosotros poder crecer al futuro. Eso implica que BJC debe reorganizar, en realidad el proyecto se hará en la zona que tiene BJC, justo al otro lado de donde nos encontramos en este momento. Son 29.000 metros cuadrados y BJC utilizará la mitad. ¿Cómo se reorganizará? ¿Qué ha de pasar a partir de ahora? Sí, BJC lo que podemos decir es que básicamente ya se ha reorganizado. BJC, con anterioridad a esta crisis que ha afectado todo el mercado, y muy principalmente el de la construcción, que es nuestro mercado principal, ocupaba la totalidad de la superficie. A consecuencia de esta crisis, de la necesidad de reestructurar, de reorganizarse y de adoptar procesos industriales diferentes a los que teníamos, pues BJC ya prácticamente ha concentrado todas sus actividades fabriles y logísticas en más o menos la mitad de la superficie que ocupamos. Por tanto, ya tenemos básicamente unos 15.000 metros cuadrados de los 29.000 disponibles prácticamente libres. Entonces, a partir de aquí, poca cosa más vamos a tener que hacer en cuanto a mover máquinas y procesos. Hay un tema de mover pues, un poco oficinas, que es una cosa pues, relativamente fácil, pero el resto ya llegamos a este punto con la reestructuración básicamente ya hecha. Y, como nos contaba Manel, va a servir para que BJC, que tenía esas instalaciones y no las estaba utilizando en su totalidad, pueda mantenerse en la ciudad con unas condiciones similares. Efectivamente, sí, sí. BJC partimos de la base de un portfolio de producto más amplio del que tenemos hoy. Entonces, con su integración en Siemens, pues hay producto que ha dejado de fabricarse aquí y hay producto que ha dejado de fabricarse, por ejemplo, en Alemania y se ha traído aquí. Por tanto, hay una concentración en una tipología de producto, lo cual significa pues, que efectivamente tenemos pues, un exceso de espacio y todo crecimiento futuro que pueda afectar a BJC, nosotros prevemos que con el espacio disponible que tenemos ahora mismo, pues tenemos mucho margen de crecimiento para poder dar servicio a nuestros mercados. ¿Creen ustedes que están teniendo que buscar soluciones más imaginativas, pues a causa de la crisis o a causa de cómo, después de tantos años
en esta situación todos le buscamos o le damos la vuelta, ¿no?, a cada situación. Lo digo porque en el caso de BJC baja la actividad por una cuestión obvia, en el caso de B-Braun igual aumenta, y esto me parece una buena solución, una solución imaginativa, ¿no? Yo creo que a veces magnificamos el grado de dificultades que supone una crisis. Es evidente que una crisis como la que hemos tenido y que todavía no está del todo resuelta obliga a buscar alternativas, pero pensemos en los años 60, 70, 80, 90, cuántas crisis no se han vivido y cuánta no imaginación ha habido que poner nosotros o nuestros antecesores. No es tan distinto ahora que ha sido en el pasado. Tampoco pensemos que estamos viviendo la peor etapa, ni muchísimo menos. Es la mejor etapa, la que brinda más oportunidades. Y empresas como Siemens o como B-Braun, y BJC es una empresa también del grupo Siemens, son empresas que están creciendo, están expansionándose, están invirtiendo y están manteniendo puestos de trabajo y creando nuevos puestos de trabajo en etapas de crisis y en etapas donde dicen que hace falta creatividad, lo que hace falta es ser un poco emprendedor y nada más. En el caso de B-Braun, ¿sí va a afectar algo más? Porque habrá tanto algunas funciones como algunos trabajadores que se trasladarán a la nave de BJC. Bueno, nosotros para hacer lo que hacemos ya estamos bien en este espacio que, como bien has dicho antes, pues tenemos 75.000 metros construidos y donde además estamos acabando de construir 23.000 metros cuadrados adicionales para la actividad de producción de productos farmacéuticos. Pero nosotros tenemos aquí una actividad que es la fabricación de suturas y material sanitario para la cirugía, que creemos que vamos a crecer más y además que queremos automatizar y modernizar su producción, no haciéndola tan dependiente de procesos manuales. Entonces, tenemos una cierta limitación en esta área de actividad de espacio aquí y indudablemente la posibilidad de trasladarnos al otro lado de la riera, que está enfrente, es decir, nos separa solo esa riera sin agua que tenemos en Rubí, pues es una oportunidad excelente de tener espacio para un crecimiento estratégico a futuro. Hoy no nos hace falta, ni dentro de 6 meses tampoco, pero dentro de un año y medio ya nos empezará a hacer falta y dentro de 2 o de 3 nos será imprescindible. Entonces, con esto nosotros podemos tener perfectamente resuelto nuestro crecimiento futuro y nuestra expansión industrial en Rubí. ¿Cuál va a ser el calendario? Es decir, los ciudadanos, los rubinenses, ¿vamos a ver cambios o realmente todo va a ocurrir dentro de las instalaciones de las fábricas, por tanto, pasará prácticamente desapercibido? Hombre, creo que muchas cosas no se van a ver externamente. En algún momento pondremos un logo de B-Braun allí, al mismo tiempo que se mantenga el de BJC, porque no se trasladan, lo pondremos en otro sitio y cosas de estas, sí. Probablemente a lo mejor hemos de hacer más vados para tener entradas de más camiones, habrá un aumento de actividad en el polígono La Llana cuando esté B-Braun allí presente, pues con camiones diarios que entren y salgan adicionales a los de BJC. Indudablemente eso sí será observable. Pero para eso todavía queda tiempo, por lo que nos contaba. Sí, mire, nosotros ahora, BJC no tiene que hacer grandes cambios, pero sí tiene pues, que trasladar sus vestuarios, su cantina, su sala de exposiciones, sus comedores. La parte industrial, que es la más costosa, la tiene prácticamente reubicada, pero todo eso lo tiene que hacer. Y nosotros tenemos que elaborar un proyecto en detalle de todo lo que queremos hacer allí. Nos hemos dado hasta finales de junio del año que viene para que BJC haga todo el traslado y deje absolutamente libre y vacía la parte de las instalaciones que nosotros ocuparemos. A partir de 1 de julio del año que viene, nosotros ya entraremos a poner cosas, haremos pues una pared de separación, haremos probablemente una nueva portería, y nosotros hemos de fabricar productos sanitarios, eso requiere que necesitamos una producción en zonas limpias, con aire microtratado, con 40-50 renovaciones la hora del área de producción, del aire de la zona de producción. Todo esto va a significar unas obras importantes, por parte nuestra sí van a haber obras importantes que realizar, que nos llevarán pues 2016 y parte de 2017. Probablemente la primera maquinaria funcionando allí no esté hasta mediados o finales de 2017. Y luego poco a poco iremos trasladando. La idea es colocar la maquinaria nueva y poco a poco luego al final acabaremos trasladando la que ahora aquí hay del proceso industrial de suturas también a esas nuevas instalaciones. No me van a contar ninguno de los dos que esto va a servir, porque supongo que nos encantaría a todos que haya un incremento de trabajadores o que suba la ocupación, porque esto va a afectar básicamente a la organización de la empresa, ¿no?
¿Por qué no va a afectar a los trabajadores? Sí que Pregunto. Sí que les va a afectar. Sí. Me encantaría que me contasen que eso va a significar que se van a incrementar los puestos de trabajo. BJC no piensa vender menos. BJC no piensa vender menos, no. Está claro, y yo diría que la parte importante del empleo que da BJC en la ciudad y en general está relacionada con la actividad de BJC. Esto sí trae un factor adicional positivo, y es que en una situación en la que BJC tenía el 50% de su superficie desocupada, pues siempre hay una incógnita. Siempre hay una incógnita, pertenecemos a una multinacional y tener toda esta superficie desocupada no es bueno y crea una cierta incertidumbre. Esto desaparece, es decir, el hecho de que ahora lleguemos a este acuerdo, B. Braun adquiera la superficie, los terrenos y la nave, y nosotros lleguemos a un acuerdo a muy largo plazo de alquiler, quita esta incertidumbre y por tanto pues es un factor positivo más que da vía libre a inversiones y a posibles contrataciones. No digo que haya nada en concreto, pero sí es un factor que contribuye positivamente a quitar incertidumbres. Por tanto, sí es bueno en ese sentido también. Aquello que hablábamos al principio es una solución imaginativa que permite la pervivencia de la empresa en las condiciones en las que está, quizá mejorarlas y garantizar en la medida del posible los puestos de trabajo que en este momento están en Rubí. En el caso de B. Braun... En el caso de B. Braun, nosotros damos este paso pensando en el futuro y en crecer en nuestra actividad. Nosotros en la actividad de fabricación de productos para cierre de heridas tenemos la responsabilidad a nivel mundial, no es solo tener una planta productiva aquí, sino que tenemos la responsabilidad pues, de toda la actividad de investigación y desarrollo, de la actividad logística, la actividad de marketing, con responsabilidad a nivel mundial. Nosotros desde aquí manejamos y dirigimos una planta en la India, una planta en Colombia, una planta en Francia, otra planta en Tailandia y una planta en Rubí. La planta de Rubí tenemos que transformarla en una planta muy automatizada. Tener una actividad industrial como la nuestra de fabricar suturas quirúrgicas, ninguno de nuestros competidores tiene plantas productivas en Europa. Todas las plantas productivas de nuestros competidores están en países lejanos, donde además de tenerlo muy automatizados, tienen unos niveles de costes salariales mucho más bajos de los de Europa. Braun desea ser una empresa industrial europea, y es su voluntad porque es una empresa europea, y el único camino es automatizar mucho los procesos para ser muy competitivo y competir con la gente que tiene las plantas productivas en otro tipo de países. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros con estos pasos tendremos espacio para poder invertir en tecnología, generar empleo mucho más cualificado que el actual, porque necesitaremos personal técnico más especializado, será oportunidad para parte de la plantilla en evolucionar y progresar profesionalmente, y evidentemente reducirá en parte también la actividad intensiva de solo trabajar con las manos, eso es indudable, pero creceremos en actividad y creceremos en volumen. B. Braun en Rubí a lo largo de muchos años, yo llevo ya 34 y he vivido muchas reorganizaciones y muchos pasos como este. Nunca hemos hecho una reducción de plantilla, aunque hayamos automatizado mucho y transformado puestos que antes eran manuales en puestos que ahora trabaja una máquina. Pero ustedes son conscientes de cuando se habla de automatización o de cambios... Sí, pero si se hace con inteligencia y con prudencia y se conduce la situación adecuadamente y se crece en el mercado y se vende más cantidad, si se es competitivo, no hay que tenerle miedo a la automatización, todo lo contrario, es lo que te garantiza ser competitivo en el mercado, tener una buena cuota y poder seguir operando. Ahora eso sí, hay que tener la flexibilidad por parte de todo el mundo, de lo que hoy hago de una forma, mañana lo hago de otra, y que si antes necesitaba un nivel de conocimientos, ahora necesito un nivel de conocimientos mucho más elevado, más expertise para poder manejarme en puestos más tecnológicamente avanzados. Es un reto para nuestra plantilla, es un reto. Dirigen, insisto, dos de las empresas más importantes de la ciudad, por cantidad de trabajadores, por implantación en la ciudad y por historia, diría yo. Pero son además referente directo con las grandes empresas o las multinacionales a las que pertenecen. ¿Por qué sigue siendo interesante Rubí para BJC y para B. Braun? A ver, si quieres empiezo yo. Cuando estás implantado en una zona, y
Yo diría que Rubí es interesante, pero en general la zona del Vallés es interesante por infraestructuras, por conexiones, por proveedores, etcétera, etcétera. Entonces ya situándonos en esta zona, hombre, el histórico de BJC está en Rubí, una gran parte de los empleados de BJC está en Rubí, las relaciones que tenemos institucionales las tenemos en Rubí, por tanto, partiendo de esta historia, pues hombre, en un momento determinado en el cual tuviéramos necesidad de hacer cualquier otra cosa, porque nos sobra espacio, etcétera, etcétera, Rubí es la primera opción, naturalmente. Afortunadamente ya no tenemos esa necesidad porque ya lo tenemos solucionado. Pero yo diría que Rubí, un poquito en el sentido amplio de Vallés, ofrece toda una serie de ventajas a las empresas industriales que difícilmente las encontrarás en otras zonas. Y Rubí en concreto acoge una gran infraestructura de empresa industrial. Y por tanto aquí pues sí tenemos, nosotros dependemos muchas veces de proveedores para inyección de plásticos, para muchas de las cosas que hacemos, y lo tenemos pues a cercanía. Nosotros dependemos mucho de proveedores, pero todos nuestros proveedores, la inmensa mayoría de nuestros proveedores son locales, están a una distancia relativamente corta, es decir, no nos proveemos de cosas de China, en containers, etcétera, etcétera, y esa red es necesaria y Rubí nos la ofrece. Bueno, Siemens, BJC, estáis en ¿cuántos países? Antes lo comentábamos, es la tercera organización con presencia en más países. Después de la Iglesia Católica y la FIFA, está Siemens en 192 países, presente en 192 países. Braun no está en tantos países, pero estamos en 64 o 65 países. Y dices, bueno, ¿y por qué, habiendo tantos países en el mundo, qué importante es Rubí? Bueno, la importancia de Rubí, no nos engañemos, en una empresa la importancia no es por razones emocionales. Hay razones de compromiso social, evidentemente que los hay, y en una empresa como Braun, que es una empresa familiar, los compromisos sociales con el personal, con la plantilla, es una de las razones. Pero eso no sirve de nada si no salen los números. Entonces, la organización de Braun en España es una organización que siempre ha sido competitiva, que siempre ha ofrecido buenos resultados y que hemos conseguido pues, atraer inversión del grupo, y cuanta más inversión hay y más sólido eres, más seguro estás. Es muy importante que desde un punto de vista industrial, en una corporación multinacional grande, donde se está en muchos países, el país que tú diriges se consolide porque tenga una sólida base industrial. Y eso solo se puede hacer contando con equipos muy cualificados de gente, con gente muy motivada, muy ilusionada y que trabajan mucho y bien. En Braun, en Rubí, eso se da. Tenemos una plantilla excelente, tenemos un personal cualificado, ha asumido infinidad de retos y eso nos ha permitido pues, hacer una ampliación en el 2011, como antes mencionabas, e instalar en plena crisis, en la mayor etapa de crisis de los últimos 15 años, nosotros hacer el mayor nivel de inversión en el grupo, hacer una nueva ampliación ahora en el 2015, poner las bases para una ampliación en el 2016 y 2017 en el negocio de suturas, y cuanto más inversión haya, más sólido es, además de ese compromiso social, que no es indispensable solo el aspecto económico, también ha de haber el otro. Pues señor, muchísimas gracias por habernos atendido hoy y mucha suerte con esta nueva colaboración. Gracias a vosotros, muchas gracias.